Muchas gracias. A continuación procedemos con la presentación de nuestro distinguido expositor que estará con nosotros durante esta mañana. El licenciado Francisco Araúz Rodríguez. Es el actual presidente de la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos, FLAI. Cuenta con certificaciones CPA, CIA, CCSA, CPAML y COSO 2013. Es licenciado en Contaduría y Finanzas, máster en Dirección y Administración de Empresas con énfasis en Finanzas y Mercadeo, post-MBA de la INCAE. Cuenta además con más de 25 años de experiencia profesional, de los cuales 15 han sido como director de auditoría interna en Banco de Finanzas, 2 años como gerente de auditoría interna en Banismo, Nicaragua, 10 años como auditor externo en PricewaterhouseCoopers y 5 años en contabilidad y servicios bancarios. El licenciado Araúz ha participado en distintas organizaciones profesionales, como directivo del Colegio de Contadores de Nicaragua, fue presidente del Instituto de Auditores Internos de Nicaragua, también fue presidente de la Confederación de Asociaciones Profesionales de Nicaragua y miembro del Global Advocacy and Advisory Committee del IA Global. Posee 10 años de docencia universitaria en pregrado y posgrado. Sin más, los dejamos con el licenciado Francisco Araúz Rodríguez. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días, colegas del Instituto, miembros del Instituto de Auditores Internos de Panamá. Muchas gracias por invitarme. Y a colegas de todos los países latinoamericanos que están acompañándonos el día de hoy y de otras latitudes, tengo entendido. Reciban un saludo fraterno de su servidor y del Consejo Directivo de la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos de FLAI. Esperamos se encuentren bien de salud, ustedes, sus familias, y que así continúen siempre sin bajar la guardia, guardando todas las medidas de protección con esta pandemia que nos ha venido a cambiar nuestras vidas y que, como todos sabemos, vino para quedarse. Gracias por acompañarnos en esta jornada que estamos celebrando en el mes de mayo, el mes de la concientización de la labor de la auditoría interna, donde resaltamos el orgullo de ser auditores internos. Nos sentimos muy orgullosos de ver que todos los miembros de FLAI se han apropiado de este mes de mayo y que están desarrollando diferentes actividades. Asimismo, ha instado a sus miembros a promoverlo, como estaba escuchando el día de hoy, hace poquito, que estaban instando a mandar sus fotos, ¿verdad? Para promover y que los miembros se han apropiado de este mes, y que es muy importante, porque es muy importante promoverla dentro de las organizaciones, porque en realidad que eso apoya y casualmente ayuda a visibilizar la labor que tienen las auditorías internas en las organizaciones. FLAI, pues para quienes no lo manejan, FLAI es una organización profesional que aglutina a 16 institutos de Latinoamérica. Tenemos más de 13,000 miembros y estamos muy entusiasmados porque esperamos que próximamente se nos sumen un par de institutos más, el Instituto que está en formación de Bolivia y de Honduras, para que próximamente pues tengamos 18 miembros de FLAI y vayamos ampliando nuestra red que en realidad que es la fortaleza que tenemos los auditores latinoamericanos. Bien, vamos a iniciar esta charla en la que quisimos hacer algunas reflexiones sobre la importancia de nuestra labor y algunos aspectos que debemos de considerar partiendo de las bases que a veces son tan obvias, pero también a veces con toda la información que procesamos tendemos a obviarlas. Un momentito. Quiero saber si están viendo mi presentación. Sí, correcto. La estamos viendo. Sí. Se está viendo. Ok, sí. muchas gracias.
Bueno, como les decíamos, desde este mes es el mes de la concientización de la labor de la auditoría interna y nosotros promovemos la profesión. Lo hacemos desde, bueno, esta es una labor que viene generándose del Instituto Global. Hoy todos los institutos, o en este mes todos los institutos del mundo pues están celebrando la labor, y esto pues es una labor que tiene que realzarse constantemente. Lo único que claro que estamos utilizando este mes que se ha designado por el Instituto Global como el mes de la concientización. Y eso viene permeando desde el Instituto Global a los institutos, y de los institutos a los colegas, a los profesionales. Entonces, uno de los aspectos que nosotros consideramos que es muy importante para realzar esa labor, o realzar la importancia que tiene los auditores internos en las organizaciones, esa labor de promoción, ¿verdad? La labor. Entonces, el auditor interno tiene que ser un promotor incansable en la labor de la auditoría interna. Y a veces, sin caer en la vanidad, creo que el auditor interno debe aprender a vender mejor su profesión, a vender mejor su trabajo, ¿verdad? Su entrega. Eso debemos de desarrollar esas habilidades, ¿verdad? Porque es fundamental que estemos convencidos de que sin la labor, que la labor de la auditoría interna es indispensable en las organizaciones. Y a veces es importante hacerse esa reflexión, pues, ¿para qué estoy aquí? ¿Verdad? ¿Para qué estoy en esta organización? Para poder repensar y replantearnos cuál es nuestra función y qué es lo que nosotros deberíamos de ofrecerle a la organización. Esto es una labor, es un ejercicio constante. Inclusive pues que tenemos que levantarnos la autoestima, como decimos a veces, y de forma individual o colectiva, donde el auditor interno se debe de nutrir de todas las buenas razones sobre las ventajas que tiene las organizaciones que cuentan con una unidad de auditoría interna o con un auditor interno, ¿verdad? Entonces es muy importante, porque si nosotros no estamos convencidos de lo indispensable que es nuestra labor en las organizaciones, difícilmente vamos a poder realizar esa labor de advocacy con nuestros grupos de interés. Entonces, como le decía, aquí hay un tema que tenemos que hacer, vernos nosotros mismos y ver esos valores que tenemos nosotros dentro, y que tenemos que buscar cómo realzarlo, ¿verdad? Aquí en la imagen, pues no traté, pues había un gatito ahí, pero no es con el ánimo de ser peyorativo con el tema del gato, pero sí es ver cómo nosotros nos tenemos que ver, porque eso es muy importante, y de ahí es donde nosotros debemos realzar nuestra labor. Yo recuerdo que nosotros en un momento hacíamos un ejercicio en una reunión del Concilio Global, donde hacíamos hacíamos un resumen, o dentro de los grupos hacíamos como un resumen de cómo nosotros queríamos resumir en una expresión corta la importancia de la auditoría interna. Y en algunas ocasiones, pues, con algunos de los temas que salieron en las mesas, pues, que nosotros teníamos que ver como un doctor, pues, como un doctor, porque el doctor es el que hace los diagnósticos y receta la medicina adecuada que va a curar los problemas en las organizaciones. Y en algunos también otros temas que salieron ahí, pues era porque éramos los Superman, porque lo que protegíamos la organización, ¿verdad? De los diferentes riesgos o las exposiciones que pudieran no estar cubiertas, o que no tenían, o que la administración no tenía esa disposición, o no los había visualizado, ¿verdad? Nosotros con nuestro poder que nos da el conocimiento, los planteábamos, y con el propósito que se tomaran las acciones correspondientes, ¿verdad? Entonces, por allí nosotros debemos iniciar
cuando nosotros vamos a vender o a realzar nuestra labor. Tener claro que cuál es nuestra misión dentro de la organización. Y es importante que nosotros nos nutramos siempre de la información o de las herramientas que nos brinda el Instituto de Auditores Internos. Y una de las herramientas que creo que es muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta siempre es el modelo de las 3 líneas, ¿verdad? Donde se plantea cuál es nuestro rol en la organización, ¿verdad? Cuál es la importancia que nosotros tenemos, a quién es que nosotros debemos de rendir cuenta y quiénes son nuestros principales stakeholders, ¿verdad? Con los cuales debemos de relacionarlo o nuestros pares inclusive con los cuales debemos de tener esas comunicaciones o coordinaciones adecuadas. Creo que pues no es el tema ahorita verlo en detalle, pero sí es muy importante que nosotros tengamos en cuenta cuál es nuestro rol en la organización, porque de esa manera pues nosotros tenemos que ir educar a nuestros diferentes grupos de interés para poder establecer o dejarles claro cuál es la función que tiene un auditor interno, ¿verdad? Otro de los aspectos que no podemos nosotros dejar pasar por desapercibido es la implementación del marco internacional para la práctica profesional. El auditor interno debe apropiarse del marco, ¿verdad? Debe de apropiarse y de implementarlo. Recordemos que el marco internacional para la práctica profesional recoge las guías promulgadas por el Instituto Global y que son de aplicación global. Y que el instituto pues a través pues tiene la suficiente autoridad para establecer esas directrices y que proporciona pues a los profesionales de la auditoría interna a todo el mundo estas guías que son, algunas son de carácter obligatorio y algunas que son recomendadas. Cada uno de los elementos que conforman el marco internacional, además de darnos elementos para remarcar la importancia de nuestra labor, también nos marcan las pautas hacia dónde debemos de enfocar nuestros esfuerzos. Nos da las herramientas necesarias para prepararnos y protegernos tanto en la imagen del auditor y que sea sostenido a través de la calidad de su trabajo, ¿verdad? Recordemos también que las normas, uno de los propósitos fundamentales es fomentar los procesos y las operaciones de las organizaciones. Entonces, el auditor interno puede generar o impactar dentro de la organización con su trabajo a través de la adopción de las normas. Ese es el propósito que tiene. O sea, cuando se diseñó este marco, se diseñó con ese propósito y fue producto de una serie de estudios donde se estaba, se reunió, recogió todas las expectativas que tenían los principales grupos de interés sobre los auditores internos. Entonces, lo que está buscando esto es cerrar esa brecha entre las expectativas de los usuarios de los servicios de la auditoría interna y también el servicio mismo que presentamos, que nosotros los auditores ofrecemos en las organizaciones. No podemos dejar de mencionar como parte del marco internacional la misión que tenemos nosotros los auditores. La misión que es mejorar y proteger el valor de la organización a través de nuestra labor de aseguramiento objetivo basado en riesgo, en asesoría y que está enfocado en el análisis o enfocado en esa visión que debemos de tener nosotros sobre los riesgos a los que pudiera estar expuesto la organización. Los riesgos
presento esos riesgos, los riesgos actuales o los riesgos esos riesgos emergentes, ¿verdad? Que pudieran estar expuestos. No podemos dejar de mencionar como un elemento importante para generar o elevar el impacto de la auditoría interna, la definición que tiene, la definición misma que está incorporada en el marco para la práctica. Y el mandato que nos hace es agregar valor, ¿verdad? Agregar valor a las organizaciones a través de la mejora de las operaciones. Eso es fundamental. Tampoco podemos dejar de mencionar los principios fundamentales, que la presentación o la discusión o la charla del día de hoy, si ustedes quieren, se resumen en esto. Estos son los principios fundamentales sobre los cuales el auditor interno debería de adoptar, debería de asegurarse que los cumple, y debería de generar acciones o planes de acciones para cerrar esas brechas en el caso que exista. Todos estos 10 principios son enfocados en generar el valor en las organizaciones, desde demostrar la integridad hasta promover la mejora en las organizaciones. Aquí los principios lo que buscan es a realzar qué es lo que debe cuáles son las calidades o las acciones que debe tener el auditor para poder cumplir con esas expectativas y poder generar resultados que impacten a las organizaciones. Y de esto se deriva una serie se derivan las normas, se deriva una serie de documentos que ha generado el instituto. Que también, pues, aprovecho la oportunidad para instar a los miembros que hagan uso del material que tienen a su disposición, ¿verdad? El instituto ha generado una serie de documentos, guías, aparte de las normas, ¿verdad? Y las normas y la guía de implementación, una serie de documentos que son las guías suplementarias donde aborda diferentes aspectos que son de carácter general, de las mejores prácticas de auditoría, también en temas de tecnología de información, algunos temas inclusive que son de carácter financiero, que son específicos y que tienen una riqueza para la labor de la auditoría interna, que a veces nosotros en el día a día no las utilizamos. Entonces, ahí hay una variedad de documentos y desde Fly nosotros hemos estado trabajando para traducir toda esa documentación y que les sirva, pues, para que se puedan romper esas barreras, las barreras del idioma, para que los colegas que son miembros puedan hacer uso de ellas en su trabajo. Y obviamente eso va a contribuir a la generación del impacto, pues, en la organización. Otro tema que es muy importante y que no lo podemos pasar por desapercibido es conocer la organización, ¿verdad? Conocer la organización para la cual nosotros trabajamos. A veces nosotros damos por un hecho de que conocemos a la empresa o la organización para la cual nosotros laboramos. Pero es importante analizar cómo cada uno de los elementos están relacionados entre sí y cómo nosotros dentro de nuestros planes, dentro de nuestra labor, vamos haciendo validaciones para asegurar de que guardan esa relación y que hay un seguimiento de las actividades, las acciones que tiene la administración o la junta directiva, todo el equipo, para cumplir con esa misión, con esa visión, con esos valores. O sea, cómo nosotros evaluamos en el día a día esos enunciados que en algunas organizaciones, las organizaciones formales, pues ya lo tienen descrito, lo tienen enunciado, y en algunas organizaciones que no son muy formales, porque seguramente lo
los tienen, pero no los tienen oficialmente pues, establecido, pero sí, yo creo que ahí es donde nosotros como auditores internos tenemos que partir, ¿verdad? ¿Cómo nosotros nos aseguramos de que haya, que la definición de los objetivos de la organización estén alineadas a esa misión o a la visión o a los valores, ¿verdad? Si hay una congruencia con esos objetivos de la organización en principio. Y lo otro es cómo permean esos objetivos en toda la organización. O sea, cómo se asignan las responsabilidades, cómo se rinde cuenta por el cumplimiento de los objetivos, cómo se miden o qué información se genera, qué tan flexibles son. Cómo nosotros podemos evaluar el cumplimiento o las actividades o que si todas las acciones están enfocadas, las acciones de la administración están enfocadas en el cumplimiento de los objetivos. Conocer la organización es conocerla cómo está estructurada, ¿verdad? Cómo está estructurada y que si esa estructura están alineadas a los objetivos que están establecidos. Si con esa estructura la organización puede llegar a cumplir con los objetivos. Si los procesos que tiene establecidos están alineados y pudieran cumplir con esos objetivos organizacionales. Si los sistemas de información están adaptados para poder cumplir, monitorear las actividades y los procesos y que puedan generar información confiable para poder evaluar los objetivos, por el cumplimiento de los objetivos de la organización. Otro aspecto pues que es importante considerar es la gestión de riesgo. La gestión de riesgo y ver si en realidad nosotros tenemos un conocimiento, una claridad de cómo la administración está administrando los riesgos, ¿verdad? En su organización. En principio, si los riesgos los tienen identificados y si nosotros como auditores hemos hecho esa labor de identificar cuáles son los riesgos de la organización para poder compararlos en el caso que lo tenga que ya estén identificados, que ya estén definidos, que lo estén administrando para poder hacer esa comparación y aceptar un aseguramiento de que en realidad la empresa está administrando y gestionando esos riesgos, ¿verdad? ¿Qué modelos utilizan, verdad? ¿Cuáles son los modelos que utiliza la organización? Es importante que nosotros tengamos claro si utilizan un modelo de COSO 2013, se utiliza en RM o cualquier otro modelo, la ISO 31000, etcétera. ¿Cuáles son los modelos que la organización ha definido para administrar los riesgos y si esos modelos en realidad se ajustan al tamaño y a la complejidad de la organización? ¿Cuáles son, si tienen identificado en realidad todos los riesgos, si los riesgos estratégicos, los riesgos de mercado, si los riesgos de liquidez, los riesgos operacionales, dentro de los riesgos operacionales está el riesgo tecnológico, el cumplimiento, inclusive el riesgo de fraude, pues. ¿Cuál es la capacidad, o sea, cómo nosotros desarrollamos esa capacidad para poner las cosas en perspectiva, ¿verdad? Para eso, también nosotros como auditores debemos de asegurarnos de que contamos con las competencias y que tenemos auditores competentes que pueden desarrollar esa labor. Si nosotros nos vamos a lo que establece la norma 1210, establece que los auditores internos deben reunir los conocimientos, las aptitudes y otras competencias necesarias para cumplir con las responsabilidades individuales. Y esto pues eso es vital, ¿verdad? Eso es vital porque nosotros no podemos aventurarnos a desarrollar una labor o a revisar un proceso o una actividad sobre la cual nosotros no tenemos el conocimiento. Entonces, es importante que nosotros tengamos identificadas las competencias que requerimos de acuerdo con las particularidades de la organización a la cual nosotros estamos
a la cual nosotros estamos sirviendo, con la cual nosotros estamos trabajando. Para ello es importante tenerlas identificadas, analizar cuáles son las brechas y tomarlas y definir las acciones que se deberían de tomar. El Instituto de Auditores Internos definió un marco de competencia, pues. Un marco de competencia que abarca 4 elementos, ¿verdad? 4 elementos importantes, que son el profesionalismo, el performance o la ejecución, la capacidad de ejecutar, el liderazgo y la comunicación y el ambiente. De esos 4 elementos hay diferentes capacidades o competencias observables. Y dentro de esas competencias observables también hay diferentes niveles, ¿verdad? En diferentes niveles a partir de los roles que pueden jugar cada miembro del equipo. Es importante que, por ejemplo, cuando hacemos la identificación de las competencias de nuestro equipo, de nuestro personal, inclusive las de nosotros los líderes de auditoría, nos aseguremos de que cumplamos con esos 4 elementos fundamentales. Y uno de ellos, pues, es el profesionalismo. Si nosotros miramos acá, esta competencia, lo que busca es demostrar la autoridad y la credibilidad que debe tener el auditor interno como una pieza fundamental para las organizaciones. Y aquí nosotros podemos ver en ese aspecto, ¿verdad? Los aspectos relacionados a las normas y sobre todo las normas que vienen que están relacionados con las personas, ¿verdad? Con las competencias que debe tener y con las funciones que debe tener el auditor interno. Por el otro lado, también tenemos la competencia que está relacionada con el ambiente. Y en esta competencia lo que busca es identificar y abordar esos riesgos específicos de la industria. Entonces, aquí es donde nosotros debemos de asegurarnos de que los riesgos que nosotros deberíamos estar enfocando son los riesgos específicos de la organización, ¿verdad? Aquí nosotros podemos ver los temas de las evaluaciones de la planificación y gestión estratégica de la organización, lo que hemos hablado anteriormente, pues de la estructura, las medidas de desempeño, los comportamientos. También debemos de desarrollar esas competencias sobre los procesos empresariales. Allí es donde nosotros ahí es donde nosotros demostramos que conocemos a la organización. Y en esto nos lleva también a desarrollar esas habilidades de tener un pensamiento sistémico, ver a las organizaciones como un todo, ¿verdad? No verlos como isla y cuando nosotros desarrollamos trabajos, los desarrollamos por silos, pues, sino que tenemos que verlo como un todo, como un proceso, como un conjunto de subsistemas que están asociados a un sistema general que es el que abarca y que lleva todas las acciones y los procesos para el cumplimiento de unos objetivos organizacionales. Tema de la responsabilidad social y la sostenibilidad que hoy por hoy está tomando o ha estado tomando mucha fuerza ya desde hace algunos años para acá, por lo cual nosotros tenemos también que enrumbarnos al desarrollo de esas competencias. Igual los temas de tecnología de la información, el tema del análisis de datos, la seguridad, los marcos de control de TI, porque también tenemos que tener especialistas dependiendo del tamaño de la organización en aspectos relacionados con la tecnología de la información. Y si no lo tenemos dentro del grupo, pues tenemos que pensar también en subcontratar pues a un experto que nos apoye en esa labor, ¿verdad? Sobre todo en estos tiempos donde la seguridad de la información es vital.
Otros aspectos que también vemos que es parte de del marco de competencia es lo que está relacionado con el desempeño. Y aquí es donde nosotros vemos todos los temas de gobernanza de la organización, los temas de fraude, gestión de riesgo que hablamos anteriormente, control interno, todas esas competencias que tenemos que desarrollar nosotros para poder realizar, para poder dar un valor agregado, ¿verdad? Para poder desarrollar una labor con el conocimiento y podernos enfocar en los temas importantes. Otro de los aspectos está liderazgo y comunicación. Y aquí el marco pues establece diferentes áreas de conocimiento que debemos de tener como auditores. Y aquí debemos de desarrollar habilidades en la planificación estratégica y de la gestión de la administración de la auditoría interna, en el desarrollo de los planes y en la coordinación de los esfuerzos, ¿verdad? El programa de aseguramiento y mejora de la calidad, que es un tema que pues hay una necesidad de las unidades de auditoría interna de cumplir con esta norma, ¿verdad? Que por las diferentes razones, en algunos casos limitaciones, o porque todavía no se ha definido, no hay un plan estratégico de parte de la unidad de auditoría interna para adoptar las normas en su totalidad y poder evaluar su cumplimiento. Entonces, a veces no le estamos dando, se ha observado, porque no se le está dando la importancia debida a este aspecto de las normas. Y obviamente, pues los aspectos relacionados con la comunicación. Estos son aspectos que nosotros debemos considerar para poder desarrollar y prepararnos para poder agregar valor y dar recomendaciones o resultados que impacten a la organización. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es que el auditor interno va a ser generador de confianza dentro de la organización. Y hay algunos aspectos que son generadores de confianza y que nosotros debemos tener siempre en cuenta. Uno de ellos es la integridad del auditor. La integridad del auditor está basada en algunas cualidades que son observables. Recordemos que nosotros en una organización somos observados por un grupo, nosotros auditamos a un grupo o a diferentes procesos, y por una organización puede estar conformada por X cantidad de colaboradores, y esos colaboradores y los diferentes niveles dentro de la organización nos van a estar observando. Entonces, ellos deben de ver siempre todas esas cualidades sobre las cuales nosotros debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Y un tema, por ejemplo, el tema del comportamiento, la ética, el apego a las normas, entre otros aspectos que nosotros debemos de considerar. También debemos tener mucho cuidado en la calidad de los trabajos y en los resultados que presentamos, ¿verdad? Que eso está conferido pues en la norma, inclusive en la norma 1220 de cuidado, del cuidado profesional. Y aquí, cuando nosotros hablamos de la calidad y los resultados, tenemos que hacer la evaluación de los resultados en sí de la auditoría. Cuando nosotros tenemos que evaluar cuáles son los cambios que generaron a partir del producto que nosotros desarrollamos, o cuál fue el cambio en la perspectiva que tenía la gerencia o el comité de auditoría sobre los aspectos que nosotros estamos planteando. ¿Qué pasa después de nuestra labor? Aquí es donde nosotros podemos ir valorando y tener esos cuidados para asegurarnos de que somos generadores de confianza. Otro de los aspectos que está generado que son generadores es la agilidad con que nosotros hacemos cobertura de
de los riesgos, ¿verdad? ¿Qué tan atentos estamos nosotros a los cambios sean generados internamente o externamente, ¿verdad? A través de los diferentes, del entorno, cómo nosotros estamos reaccionando y cuáles son los aspectos que estamos planteándole o las recomendaciones o las alertas que estamos generando a la administración para que se tomen las acciones correspondientes. ¿Cómo estamos nosotros tratando? ¿Cuál es el tratamiento que le damos, el seguimiento que le damos a esos riesgos emergentes, dependiendo de las que están asociados con el entorno, ¿verdad? ¿Qué tanto nosotros estamos generando esas relaciones sanas y claras en la organización? ¿Verdad? Donde aquí la confianza y la transparencia, perdón, y la verdad se prevalezcan sobre las relaciones que nosotros estamos desarrollando en los diferentes, dentro de los diferentes grupos de interés, ya sea con la gerencia, con el comité de auditoría, con las gerencias intermedias, con los dueños de los procesos. ¿Qué tanto nosotros estamos cuidando esa relación? ¿Verdad? Porque eso pues, es un aspecto muy importante sobre el cual nosotros generamos confianza todos los días. Aquí, inclusive, debemos de llegar a un, digamos, en caso que inclusive cuando nosotros cometemos errores, qué tanto nosotros estamos reconociendo esos errores, ¿verdad? Porque en realidad, pues, no somos infalibles. Entonces, nosotros demostramos que no ocultamos inclusive los fallos que nosotros podemos tener en nuestra ejecución diaria de nuestra auditoría. Si nosotros tenemos una claridad en las expectativas, ya sea del comité, ya sea las expectativas que tiene el comité de auditoría, las expectativas que tiene la dirección ejecutiva, la gerencia general, o las expectativas que tienen la parte interesada. Cuando tenemos claridad de esas expectativas, nosotros podemos cerrar cualquier brecha que exista entre las expectativas que tienen y los que estos diferentes grupos de interés desean o quieren que nosotros como auditores internos les entreguemos, y en realidad lo que nosotros podemos o debemos hacer, ¿verdad? Cuando las cosas quedan claras y cuando nosotros no damos no asumimos que todos estamos claros. Entonces ahí es donde nosotros vamos a estar generando esa confianza, porque los resultados que nosotros vamos a estar entregando van a estar alineados a los resultados esperados que tienen los diferentes grupos de interés. Otro aspecto que es muy importante es la preparación del equipo de auditoría. ¿Qué tan preparado está el equipo? ¿Verdad? ¿Cuál es la formación profesional que tiene el equipo de auditoría? ¿Verdad? Que si tiene certificaciones. Ahorita estaba escuchando que están promoviendo las certificaciones, los cursos de certificación en el instituto. Eso es muy importante, ¿verdad? Que los equipos de auditoría puedan prepararse y sacar la certificación, ¿verdad? Porque eso le agrega valor, no solo por la certificación en sí, sino por el aprendizaje y las competencias que se desarrollan. Entonces es muy importante. Otro de los aspectos muy importantes que se observa en cuanto a la preparación del equipo, también se ven los aspectos relacionados con el liderazgo. Eso es muy importante que nosotros como auditores lo tengamos en cuenta. Siempre con el tema de la generación del auditor interno como generador de confianza en la organización, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer pues, un libro de Richard Chambers, Asesores de Confianza, donde él hacía referencia, y prácticamente el libro habla de los atributos claves que debe tener los auditores excepcionales. Él mencionaba en el libro pues de que antes de escribirlo,
Él hizo pues, algunas encuestas relacionadas con los atributos que deberían de tener los auditores internos. Y entonces identificaba lo dividió en tres partes, pues en las personales, donde hablaba de la resiliencia ética, que a mí en lo particular me llamó la atención esa parte porque en realidad pues cuando hablamos de la resiliencia, pues es esa actitud que tenemos las personas a actuar en situaciones complicadas. Y entonces, cuando nosotros demostramos en situaciones complicadas que nosotros estamos revestidos de una ética, eso sin lugar a dudas le da un valor y una confianza a nuestros diferentes grupos de interés, y en realidad que la ética pues ese es un atributo que nosotros debemos de fomentarlo, desarrollarlo en todos los aspectos de nuestra vida, pues. Sobre todo, pues ahorita que estamos hablando en los aspectos organizacionales, pues donde nosotros desarrollamos a nuestra labor. El otro tema que está enfocado en los resultados, la curiosidad, el enfoque en resultados, que donde nosotros pues debemos de siempre destacarnos en ese atributo, porque en realidad nuestros comités de auditoría o las gerencias, las direcciones ejecutivas esperan de nosotros resultados de calidad. Entonces, por muy bien documentada que esté una auditoría, que hayamos utilizado diferentes técnicas, que hayamos utilizado sean los métodos tradicionales, que hayamos utilizado métodos o técnicas de auditoría continua, o que nos vayamos a métodos ágiles de auditoría, por muy sofisticado sistema que nosotros tengamos o herramientas, si nosotros no enfocamos en los resultados, en cerrar o alinear esos resultados a los resultados esperados que tiene la gerencia o que tiene la junta directiva, pues no vamos a lograr ningún impacto y no vamos a generar ninguna confianza pues a los miembros de la organización. Y en realidad, como siempre digo, si nosotros nuestros principales clientes son las juntas directivas, los comités de auditoría y la gerencia general. Si los clientes no están satisfechos con nuestros resultados, entonces pues no tenemos con quién más quedar mal, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros desarrollemos esos atributos. El tema de la curiosidad intelectual, pues estar investigando diferentes aspectos relacionados con nuestra profesión. Tener esa mentalidad abierta, ¿verdad? A los auditores se nos tacha muchas veces de ser auditores cerrados, cuadrados. Entonces ya hoy por hoy, con todo el desarrollo de las normas, todos los cursos, las capacitaciones que nosotros hemos recibido, hemos emigrado de ser auditores encajados, encasillados, a tener auditores que somos de mente abierta, donde miramos todos los aspectos, los diferentes puntos de vista, para poder llegar a conclusiones más asertivas, ¿verdad? Los temas relacionales, ¿verdad? La importancia de desarrollar esos atributos de comunicación, habla de las relaciones sólidas y los atributos relacionados con el liderazgo y sobre todo los líderes inspiradores. Y en la parte profesional, pues tenemos que desarrollar los conocimientos, los pensamientos críticos y los conocimientos técnicos. Pues estos son, como se resumen, los principales atributos que nosotros deberíamos de apostar o enfocarnos a desarrollar o a mejorar, si ya lo tenemos desarrollado, para poder ser generadores de confianza dentro de la organización. Lo otro aspecto que es muy importante como generador de confianza es el cuidado de las relaciones, como mencionaba anteriormente, las relaciones dentro de la organización. Siempre en la vida, pues, y en la vida diaria,
vamos a encontrarnos con grupos que pueden estar de acuerdo con nuestros puntos de vista, algunos grupos que no necesariamente están de acuerdo, pudiéramos decir que están en un lado neutro, y vamos a tener un grupo de detractores. Como auditores internos debemos de cuidar mucho el grupo, sobre todo el grupo que nos respalda. Y veámoslos en una organización, veámonos en una junta directiva, veámoslo en un comité de auditoría. Veamos en una organización que un grupo gerencial, ¿verdad? Un grupo gerencial que le reporta a la gerencia general. Hay un grupo que pudiera estar más alineado con las, o pudiera tener cierto conocimiento o disposición o cultura hacia el riesgo y hacia el control. Y esas personas son las que por lo general nosotros, los auditores, nos apoyan y nos brindan la información y nos facilitan el trabajo. A este grupo nosotros debemos tenerle mucho cuidado, cuidarlos, porque no podemos realizar, tener o hacer alguna acción que pudiera malentenderse y que pudiera de pronto cruzarse al lado de los detractores. Igual tenemos a los neutros, que nosotros debemos de hacer igual, debemos de desarrollar estrategias específicas para buscar cómo, para buscar que emerjan a este grupo de apoyo, ¿verdad? Hay que ver, hay que analizarlo, ver cuáles son las dudas que tienen acerca de nuestra labor y cómo nosotros podemos convencerlo de la importancia de la importancia de la labor de la auditoría interna y los resultados que nosotros le podemos ofrecer a ellos para ayudarles, facilitarles, o no facilitarles, sino más bien ayudarles o ponerles los asuntos importantes que a ellos les funcionan, porque les sirvan. Y estos detractores igual. Nosotros tenemos detractores y tenemos que desarrollar también estrategias para poderlos comprender, para ver a qué se debe esa posición que tiene, que pudiéramos decir que está en contra de la labor de la auditoría, que no aprueba nuestra labor. Hay que ver, y esto nos ayuda a nosotros también a mejorar, ¿verdad? Porque son los que pueden ser más criticones, los que nos critican más la labor que estamos desarrollando nosotros. Pero nosotros debemos tener mucho cuidado con esa información que nos está generando, porque puede ser información valiosa, pues aunque pudiera en determinado momento canalizarse negativamente, pero nosotros con nuestras habilidades tenemos que buscar cómo canalizar esa información de una forma positiva, de tal manera que nuestro objetivo debería ser que esos detractores que llevarlos a este nivel, al nivel de neutro, y a los neutros buscar llevarlo a este grupo que nos apoye. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque obviamente nosotros dependemos del apoyo que tienen los diferentes grupos de interés y en este caso, pues los diferentes dueños de los procesos, las gerencias que reportan a la gerencia general, porque ellos son los que llevan el mensaje, ¿verdad? Entonces, si el mensaje que llega hacia la gerencia general o hacia la junta directiva es negativo, pues eso nos va a afectar nuestra imagen y nos puede afectar la confianza que pudieran tener en nosotros como auditores, porque se pueden generar esas dudas. Lo otro, pues, ya con toda la información que nosotros tenemos, con todo el conocimiento, el desarrollo de las competencias, nosotros desarrollamos nuestro plan de auditoría, y ese, de acuerdo con lo que dicen las normas, pues debe estar basado en riesgo y a fin, pues, de determinar las prioridades que deberíamos de desarrollar en la organización. Darle la prioridad, esto lo tenemos, está conferido en las normas. Tenemos que enfocarnos en los objetivos y en las metas de la organización. Ya las conocemos, nos hemos apropiado de ellos, ya estamos
conocemos cómo se articulan todas esas acciones dentro de la organización para cumplir esos objetivos y las metas, ¿verdad? El plan debe estar basado en riesgo y esos riesgos que te apunten hacia los objetivos, a los objetivos relevantes que afecten, que pudieran afectar la consecución de los mismos. Pero recuerde que cuando nosotros por ejemplo, yo siempre les digo a mis estudiantes que nosotros cuando hablamos de control interno, cuando hablamos de administración de riesgo, esa expresión de objetivos, cumplir con los objetivos organizacionales se repite bastante. Hay una repetición de eso y eso yo lo veo porque tiene un sentido lógico, pues que es hacia allí donde nosotros debemos apuntar, hacia los objetivos y las metas de la organización. Todo nuestro trabajo, todo nuestro esfuerzo deberían estar enfocados allí. Hay otros aspectos que sí hay que considerar, pero creo que eso es lo más importante. Y obviamente que los recursos con los cuales disponemos debemos de enfocarlos hacia allá. El cambio del entorno, del entorno y en la organización, porque son temas que tenemos que considerar en la definición del plan de auditoría, en los requerimientos de la junta directiva, de la dirección ejecutiva, la retroalimentación que podemos tener de la gerencia. Esta es información valiosa porque aquí en esta parte nosotros estamos recabando las expectativas. Recuerden que las expectativas es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros podemos generar valor, identificar qué es lo que a ellos, a este grupo de interés, consideran como valor. Porque si nosotros, pues nosotros cuando hacemos las discusiones del informe y podemos hablar de valor agregado y que nuestro trabajo agrega valor y muy bonito, ¿verdad? Pero si ese valor agregado no es percibido por el cliente, y en este caso nuestro cliente de la junta directiva, la dirección ejecutiva y las demás gerencias intermedias, si esos clientes no perciben el valor agregado no existe. Entonces, para nosotros es muy importante esta parte donde nosotros tenemos que podemos cerrar esa brecha de expectativa. También los requerimientos regulatorios, pues es muy importante para la determinación de los planes de auditoría que estén enfocados en agregar valor y generar impacto en la organización. Los resultados de las actividades. Ahora, siempre hemos conversado y es algo básico, pero siempre es importante que lo tengamos en cuenta, la flexibilidad del plan de auditoría que debe estar ajustado a las circunstancias, ¿verdad? Creo que todos los que habíamos planificado en el 2020 a inicio o a finales del 2019 nos dimos cuenta que en marzo las cosas cambiaron y ese plan de auditoría y todos los planes, todos los objetivos de la organización, todas las metas, todo eso cambió. Entonces, consecuentemente, pues nosotros tuvimos que habernos movido con la rapidez que nos exigía la circunstancia. Y ya casi para ir cerrando, ¿verdad? Los temas de la comunicación periódica que es fundamental con los comités de auditoría. Aquí es importante establecer esos mecanismos de comunicación. La comunicación es fundamental, ¿verdad? La comunicación es fundamental para poder obtener las retroalimentaciones y ir cerrando cualquier duda, cualquier malentendido que se pueda dar. Y para ir actualizando inclusive las expectativas. Entonces la comunicación periódica debe ser muy importante y se deben crear esos mecanismos, ya sea con la junta directiva, con la gerencia, con los comités de auditoría. Y esto pues hay que aprovechar esas comunicaciones, esos espacios para abordar esos temas que son de
de importancia, ¿verdad? Llevar los temas importantes, los temas críticos para que sean atendidos y también aprovechar algunos aspectos administrativos, ¿verdad? Que nosotros nos interesa plantearle. Y también resaltar el cumplimiento el cumplimiento de nuestros planes y rendirles cuentas, ¿verdad? Resaltar nuestra labor y hacer en esos espacios esa labor de advocacy, ¿verdad? Promover la importancia de nuestra labor y cómo resaltar los resultados y cómo esos resultados han impactado en la organización. Igualmente, pues, bueno, como decía, en las reuniones privadas con el comité de auditoría, que es fundamental para poder, en estos dos grupos de interés, poder generar generar esa importancia o resaltar la importancia de lo que nosotros hacemos para la organización. Y ya casi para cerrar también el tema de los resultados, comunicar los resultados adecuadamente, que esto está conferido en las normas, ¿verdad? Y aquí es muy importante resaltar la calidad de la comunicación, que esto está en las normas, hay cursos específicos, lo abordamos en diferentes foros, pero es importante cuestionarse si en realidad la comunicación cumple con la calidad de vida, si la precisión con la cual nosotros estamos comunicando la información, qué tan objetiva está redactada las observaciones, las recomendaciones, qué tan claras son, qué tan concisas, qué tan constructivas, si seguimos todavía utilizando aquellos términos que más bien ponen a nuestros clientes o al auditor o al auditado, que nosotros le llamamos, o el cliente lo pone en una posición defensiva, porque no desarrollamos o no estamos planteándole recomendaciones que sean constructivas, sino que más bien las sienten que son como que el auditor está atacándolo, ¿verdad? Igual que estén completa, que la información esté completa y que nos aseguremos de que no quedó ninguna parte, ningún aspecto que no se haya atendido. Y la oportunidad, como le decía, como hablamos anteriormente, pues es una de las cualidades, qué tan oportuno estamos nosotros planteando las recomendaciones, las observaciones, estamos llevando a la mesa los temas importantes. O sea, estamos esperando hasta que se termine la auditoría que tardó 1, 2 o 3 meses, o estamos comunicando periódicamente los temas relevantes a la organización para que se tomen las acciones en su oportunidad. Estos aspectos están conferidos en las normas y entonces igual la invitación es a revisar las normas y asegurarnos de que hacer una evaluación de las brechas, independientemente que nosotros hagamos evaluaciones de calidad. Nosotros tenemos que asegurarnos de que la calidad de las auditorías estén ajustadas pues a un estándar y eso está conferido en las normas. Ya para ir cerrando, ahora sí, en conclusión, pues el auditor interno debe desarrollar esas competencias necesarias para generar esos resultados que impacten a la organización y como les decía, porque estén a la altura de las expectativas de las partes interesadas. Es que esa es la mejor manera con que nosotros podemos evaluar qué tanto están impactando, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una claridad tenemos un conocimiento del entorno en que la organización está inmersa, cuando nosotros tenemos conocimiento de los riesgos, cuando nosotros tenemos conocimiento de cómo se están administrando los diferentes riesgos, cuando nosotros desarrollamos competencias para evaluar esos riesgos, podemos plantear
recomendaciones o llevar a la mesa de discusión temas que impacten a la organización y que generen cambio, ¿verdad? El apego al marco internacional para la práctica profesional, sin lugar a dudas, garantiza que el auditor agrega valor a la organización. Es que para eso están hechas. No, todo ese marco es producto de una serie de estudios, de análisis y revisiones y sigue revisándose, pues. Ese es el propósito del marco y nosotros debemos de apegar a ello. El desarrollo de las actividades de liderazgo es fundamental. Esas relaciones interpersonales y los cuidados en la comunicación que debemos desarrollar son fundamentales para promover el valor de la labor de la auditoría interna. Nosotros tenemos que buscar cómo siempre promover la labor y generar impacto. Tener mucho cuidado para no desvalorizarla y para no generar conflictos innecesarios con los demás miembros de la organización. Y pues el reto de los auditores internos de mantenernos vigentes, de ser oportunos en la entrega de las recomendaciones que generen impacto en la organización. ¿Cómo nosotros valoramos qué tanto ha impactado esto? Viendo los cambios que han surgido en la organización. Cuando nosotros vemos hacia atrás y vemos que hay muchos cambios en los procesos y en las diferentes acciones que se han tomado, en donde nosotros podemos valorar que sí nuestra labor está generando cambios, somos generadores de cambios y estamos, en realidad estamos impactando a las organizaciones y que esos impactos, como les decía, tiene que ser percibido por los principales grupos de interés, que son nuestra junta directiva y la gerencia general, ¿verdad? Pues muchísimas gracias. Eso era lo que tenía el día de hoy para reflexionar. Como les decía, pues son temas que no debemos descuidar porque es parte del día a día que con los cuales nosotros nos enfrentamos en la organización y que es importante pues que tomemos las acciones correspondientes pues para siempre estar en el proceso de mejora continua. Muchas gracias, Francisco. Antes de continuar con la parte de las preguntas, queremos indicarle a los que nos están preguntando por el chat si se van a entregar certificados. Necesitamos que coloquen su usuario, el nombre completo. Aquellos que no puedan cambiar ese nombre, pues envían un mensaje directo al privado al que dice asistente IAI Panamá con su nombre completo. Solamente aquellos que no lo puedan cambiar. Y para continuar pues con nuestro periodo de preguntas, tenemos aquí varias preguntas. Una de ellas es, ¿cómo materializa la auditoría interna la misión de mejorar y proteger el valor en las compañías? Sí, es un tema, ¿verdad? Muy importante porque a veces queda queda como una, ese tema queda ¿cómo se llama? A veces hasta se recita, pero lo importante en esto es el conocimiento, ¿verdad? Volvemos al conocimiento. Si nosotros conocemos, en principio, nosotros no podemos mejorar lo que no conocemos. En principio tenemos que saber cuál es el valor de la organización, ¿verdad? Cómo la organización genera ese valor. Por ahí tenemos que partir. Y después para mejorar, tenemos que asegurarnos de cuáles son esos procesos que hacen posible que la organización pueda ofrecer esos valores y que cuáles son los riesgos a los que está expuesto y que pudiera afectar el cumplimiento de la organización. O sea, son todas esas labores diarias que nosotros hacemos en cada una de nuestras auditorías, los que están enfocadas en agregar y mejorar ese valor de la organización, ¿verdad? Gracias. Acá hay otra pregunta. Si existen deficiencias en el control interno de la organización, ¿cómo la auditoría interna aporta valor? ¿Perdón?
si existen deficiencias en el control interno de la organización, ¿cómo la auditoría interna aporta valor? Bueno, en principio, identificándolo, ¿verdad? Identificando esa deficiencia. Lo otro es identificando las causas que generan esas deficiencias. Recordemos pues que las recomendaciones no deberían ir enfocados en solucionar la condición, como nosotros hablamos, hacemos esa analogía del caso de los médicos, ¿verdad? Que los médicos que te pueden recetar una pastilla para que se te quite el dolor de cabeza, pero a lo mejor el dolor de cabeza es producto de una infección estomacal, ¿verdad? Entonces, la solución del problema es ir a la raíz. La raíz puede ser la infección. Entonces, nosotros cuando tenemos un conocimiento de los procesos, por eso hablamos nosotros de tener ese pensamiento sistémico, donde nosotros miremos un todo, ¿verdad? Dentro de la organización. Que veamos esas deficiencias y hagamos los análisis correspondientes para llegar hasta la causa, ¿verdad? Y eso, repito, eso, ¿cómo se hace? A través de conocer los procesos, conocer la empresa, conocer la organización y también poder comunicarnos con los dueños de los procesos para llegar junto con ellos a identificar la causa. Gracias. Y aclarando nuevamente para los que están enviando su nombre completo, solamente aquellos que tengan el nombre de usuario que no es su nombre correcto, o sea, de pronto tienen el nombre de otro o un sinónimo, un nombre que no es el de él o que entraron con otra cuenta, de pronto pueden enviar entonces su nombre completo al usuario y ahí Panamá, que es el asistente. Solamente aquellos que cuenten con ese nombre. Bueno, acá continuamos con las preguntas. Dice Manuel Silva, resaltar el valor de la función de la auditoría interna es un asunto de más relevancia para Latinoamérica que en otras partes del mundo, o es un sentir global. Bueno, es un sentir global, ¿verdad? Por eso está ¿cómo se llama? Esta actividad que se hace anualmente, ¿verdad? Porque nosotros lo que se busca es resaltar la labor, ¿verdad? Como en todos los lugares, pues hay diferentes, algunas organizaciones que sí valoran la labor del auditor. Algunas organizaciones que tienen poco, porque tal vez tienen poca cultura hacia el cumplimiento, hacia los controles, poco conocimiento. Entonces, por lo general, esas organizaciones son las que no le comprenden el valor y a veces hay muchas quejas, preguntas que vienen relacionadas a dónde debería estar el auditor, de quién debería depender. O sea, son cosas que pues, parecen a ciertos niveles pues, parecieran como obvias, pero eso tiene que ver mucho con la estructura de la organización. Entonces, por eso esa campaña que nosotros tenemos de resaltar la labor del auditor, de la auditoría interna. Y eso como mencionaba, esto viene desde las organizaciones, el Instituto Global, nosotros como FLAN, en el caso de Latinoamérica, los institutos, y eso tiene que permear hasta abajo, pues los auditores internos en sus organizaciones. Eso es lo que nosotros tratamos de impulsar. Otra pregunta. Leonardo Fabio Seppi dice, dentro de los riesgos operacionales, ¿podemos definir los riesgos tecnológicos o se deben definir los riesgos tecnológicos fuera de los operacionales? Sí, recuerda que los riesgos tecnológicos son parte de los riesgos operacionales, ¿verdad? Los riesgos operacionales incorporan los riesgos tecnológicos, los riesgos de cumplimiento, riesgo legal y operacional como tal. Otra pregunta más dice, ¿con qué documento recomiendan rechazar, excusarse o apartarse de un proceso donde la administración requiere que la auditoría interna apoye, pero que eso implica que después, si ese proceso falla, el auditor no tiene independencia de revisar o señalar, pues ha sido parte de él? Bueno, las normas, por eso es importante que nos apeguemos a las normas y recurramos
tenemos todo un cuerpo normativo y eso nosotros siempre lo mencionamos, que inclusive eso le ayuda al auditor a protegerlo, ¿verdad? Protegerlo porque ese marco normativo, esa es la base técnica sobre la cual desarrolla su labor. En las normas, pues establece labores, funciones que puede tener el auditor como asesor y también como funciones de aseguramiento. Cuando nosotros desarrollamos unas funciones de asesor, debemos tener mucho cuidado. Y en eso, pues, inclusive en todo un protocolo donde nosotros debemos de llegar a acuerdos de hasta dónde vamos a llegar. O sea, tenemos que tener mucho cuidado de no involucrarnos en actividades sobre las cuales nosotros después vayamos sobre las cuales o sea, podemos desarrollar una labor y apoyar en el desarrollo de un documento, de manual o lo que sea, pero la responsabilidad principal es de la administración. Entonces ahí es donde nosotros debemos tener muy claro. Y si nosotros como auditores nos involucramos en alguna actividad, por ejemplo, las normas te establecen que vos podés, hay actividades sobre las cuales las juntas directivas nos las pueden asignar a nosotros por la particularidad. Nosotros debemos tener cuidado de no desarrollar servicios de aseguramiento sobre los cuales nosotros estamos realizando, sobre actividades que nosotros estamos desarrollando. Entonces ahí debemos tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? En las normas te establece bien los roles y la responsabilidad. Leonardo Fabio nuevamente nos pregunta, ¿cuántos auditores de TI debe tener una empresa? ¿Esto dependerá de cuán grande es la empresa? Así es, como eso es como una pregunta de cuántos auditores debe tener una organización. Y hay algunos, como decimos popularmente, algunos se fuman ahí el número que agarran los activos, entre tanto, no. Eso va a estar en dependencia de la complejidad, de las expectativas, ¿verdad? De la organización, de diferentes factores, los riesgos, ¿verdad? Si está bien enfocado en temas tecnológicos, obviamente necesita bastante recursos tecnológicos, ¿verdad? Entonces va a estar en dependencia del tamaño y la complejidad y las expectativas que se tengan de la labor de la auditoría interna. Y ahora nos pregunta, considerando que recomienda tener alerta de nuevos riesgos, ¿qué opina acerca de cómo auditoría debe actuar ante la gestión de los riesgos de ESG? Bueno, los riesgos son responsabilidad de la administración. Eso es fundamental, ¿verdad? Eso es fundamental. Recuerden que nosotros como auditores lo que debemos de tener, debemos estar siempre a la expectativa de que esos riesgos se estén administrando. Y también a la expectativa de riesgos de cualquier tipo, ¿verdad? De cualquier tipo que se den, que pudiera afectar a la organización. Nuestra labor es identificarlo y plantear, hacer nuestras evaluaciones y subirlo a la administración y hasta la junta directiva para que se tomen las acciones correspondientes. Y eso es general, ¿verdad? Para todo tipo de riesgo. Pero nosotros debemos estar siempre en la expectativa de que los riesgos se estén administrando, como decíamos anteriormente, ver esos riesgos emergentes que pudieran afectar a la organización y plantearlo, pues, para que se tomen las acciones correspondientes. Por acá nos pregunta Mario Martínez, ¿qué evaluaciones se han realizado para proteger la función de auditoría interna de las administraciones que no le dan la debida importancia a sus recomendaciones? No le escuché. Marlon Martínez pregunta, ¿qué evaluaciones se han realizado para proteger la función de auditoría interna de las administraciones que no le dan la debida importancia a sus recomendaciones? La primera parte no le escuché. Cuando no le dan la debida importancia a las recomendaciones. ¿Qué evaluaciones
realizado para proteger la función de auditoría interna de las administraciones que no le dan la debida importancia a sus recomendaciones. Aló, Mirka, ¿Sí? se te está yendo un poquito como el audio. ¿Tú me puedes decir por el chat, por el WhatsApp, cuál es la pregunta para hacerla mejor entonces, para que se escuche mejor, ¿no? Me la pasas ahí por el WhatsApp, ¿cuál es? Y yo se la pregunto. Ajá, ahí la recibí. No, esa no es. La que enviaste es, es una nuestra acá. ¿No? Ay, por la, no sé si estoy, por la pregunta. Ya la tengo, Ajá, ok. Francisco. Sí, ajá, sí. Es Marlon Martínez, correcto. Él pregunta, ¿qué evaluaciones se han realizado para proteger la función de auditoría interna de las administraciones que no le dan la debida importancia a sus recomendaciones? Y por el contrario, bueno, aquí se cortó un poquito, creo que la pregunta venía en dos, pero vamos a menos por ahí, ¿no? ¿Qué evaluaciones se han realizado para proteger la función de auditoría interna de las administraciones que no le dan la debida importancia a sus recomendaciones? Aquí es importante, pues, el desarrollo de casualmente lo estamos hablando, el desarrollo de las habilidades que debe tener el auditor interno para poder generar impacto en la organización. La comunicación es fundamental, o sea, habría que ver la particularidad de esa organización, de esa empresa, ¿verdad? Si esa empresa está, o esa administración, ¿qué tanta influencia tiene con los órganos de gobierno? Porque ahí le puedo inferir de que hay algunas dificultades con los órganos de gobierno, porque el auditor interno, pues, debe de hacer los planteamientos y la misma norma te lo dice. O sea, si vos haces un planteamiento y la administración no toma las acciones, tenés que subirlo a otros niveles, a la junta directiva, donde se tiene que plantear, y en todo caso, pues si ellos van a asumir el riesgo, porque ya eso queda planteado y vos como auditor, pues ya queda respaldado, ¿verdad? Porque yo vaya a decirte los planteamientos. Puede ser una opción, un tema de que ahí en esa empresa puede haber algunos problemas con la gobernanza, ¿verdad? No sé si a lo mejor no hay mucha supervisión por parte de los órganos de gobierno, no sé, un comité de auditoría, un de directivo, puede ser inclusive si es una empresa familiar inclusive, que puede bloquear la labor de la auditoría interna. Pero lo importante es conocer bien a quién que nosotros tenemos que recurrir para hacer los planteamientos claros, ¿verdad? Porque si no, pues allí seguramente puede haber unos problemas eh, bien graves de gobernanza. O sea, debe tener mucho cuidado. Por eso nosotros decimos que deben de haber el auditor interno tiene que buscar o fomentar que existan reuniones privadas con la junta directiva, con los comités de auditoría, para hacer esos planteamientos. Esa es una preocupación. Pues inclusive a veces cuando hay una empresa bien estructurada con comité de auditoría, es posible que esas cosas vayan quedándose, o sea, dentro del proceso de la auditoría pueden ser aceptados por los diferentes dueños de los procesos, pero las acciones que se comprometieron a cumplir, a lo mejor no las cumplen en su debido momento. Entonces ya tenés que recordar que nosotros como auditor, la labor de la auditoría interna no termina con el informe, sino que nos tenemos que asegurar de los cambios y tenemos que seguir insistiendo con esos cambios, que esos cambios se hayan implementado, que la administración haya cumplido con, la, con sus planes de acción, porque en realidad ya cuando la administración se compromete a cumplir algo, pues ya eso es
y eso debe de rendir cuenta pues a los diferentes órganos de gobierno. Buenas, ¿ahora sí se escucha? Sí. Sí, ok. Bueno, como hay muchas otras preguntas y no vamos a poder continuar contestándolas, pues las vamos a colocar las preguntas y sus respuestas en el sitio web para que la puedan encontrar allá. Se la haremos llegar al expositor. Y ahora, pues, para continuar con esta agenda que ya casi finaliza, queremos pues invitar a todos a que enciendan sus cámaras antes de hacer la despedida. Enciendan sus cámaras aquellos que estén interesados en encenderla. Vamos a tomar una foto para nuestras redes. Y pues en el marco de la celebración del Mes Internacional de la Concientización sobre la función de auditoría interna. Mucho gusto. Miro alguna cara conocida. Albi, ¿cómo está? Por ahí te veo. Aquí me veo por ahí. Gerardo, creo que pueden abrir los micrófonos y decir de dónde nos acompañan, ¿verdad? Sí, correcto. Ya habilité para ¿Sí? que si gustan puedan abrir los micrófonos y decirnos desde dónde nos están visualizando. Exacto. Hola, buenos días. Antonio Márquez, pertenezco al Tribunal de Cuentas. Saludos, Antonio. Gracias. Hola, acá Jaime Meneses, docente de AIEP en Chile. Aquí, muchas gracias por su charla, Francisco. Muy agradecido. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Buenos días a todos, bendiciones, paz, salud y amor, excelente conferencia, le estaba escuchando. Pertenezco a la Universidad de Panamá, docente, excelente todo, y siga brindando estas clases ¿qué le puedo decir yo? De actividades que de verdad nos han enriquecido y nos fortalece las áreas que nosotros compartimos, en parte todas las áreas desde las entidades de trabajo hasta entidades docentes. Excelente conferencia. Buenas noches. Gracias, gracias Marisela. Okay, excelente. Buenos días. Buenos días a todos. Excelente presentación realizada por el expositor Francisco. Es de los temas importantes que nos llama la atención, que debemos estar al tanto como auditores. Y como bien lo expresaba al final de su conferencia, una de las buenas expresiones de discorso me acompaña a Rifato en una máquina per me molto bella, me piace molto la máquina, un BMW X1. Un momento, para cerrar aquí. Creo que sí. Quedó el micrófono abierto. Quedó un micrófono abierto, sí. Sí, quedó un micrófono abierto. Voy a silenciar algunos. Si gustan, también pueden levantar la mano y así también es un poquito más fácil organizarlo, ¿no? Si gustan, saludar. Buenos días, saludos para todos. La licenciada Elsie Aranda desde Panamá. Felicitaciones al expositor. La verdad que la charla fue muy puntual, muy entendible, muy práctica para nosotros y agradecidos a todos los de la organización por tal evento. Gracias, Elsie. Gustavo. Sí, ¿qué tal? Buen día. Soy el contador Gustavo Choque de Salta, Argentina, jefe de auditoría interna del Instituto Provincial de Salud de Salta. Excelente exposición y bueno, ojalá se pueda compartir el material que se expuso en la misma y augurando que se pueda realizar próximos eventos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti. Ingrid. Muy buenos días, un cordial y cálido saludo. Ingrid Milay León Tovar, desde Colombia. Soy la jefe de control interno de una entidad del Estado y efectivamente grandes aportes con esta presentación en el proceso de implementación que estamos adelantando en nuestro país con el modelo integrado de planeación y gestión, las líneas que también estamos manejando en aseguramiento e implementación. Mil gracias por esta importante invitación y pues la presentación. Gracias por participar, Ingrid. Marco. Buenos días, les saluda Marco Hernández, docente de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, aquí de San Jorge, Ecuador, felicitándole a Francisco, excelente conferencia, y a todos los miembros, ¿no?
de esta organización por esta iniciativa de compartir conocimientos y experiencias que son muy importantes, porque además de que tenemos una buena base normativa en las normas, en las MIPAI, etcétera, pero siempre compartir esos criterios son muy importantes y saludables para todos nosotros que estamos alrededor del mundo de la auditoría interna. Saludos. Saludos, Marco. Rubén. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos a todos desde México. Muchas gracias al Instituto de Auditores Internos de Panamá y a la FLY por la invitación. Felicitar a Francisco. Yo soy gerente de auditoría interna en una empresa de alimentos acá en México. Saludos a todos. Saludos, Rubén. Rosa. Rosa. Buenos días, Rosa María Ramos, Caja de Ahorros Panamá. Soy auditora. Agradezco al señor Francisco por el aporte y los conocimientos brindados en el día de hoy. Excelente ponencia. Bueno, muchas gracias, Rosa, por tu participación. Bueno, ahora sí vamos a abrir todas las cámaras. Gerardo nos indica en el momento en que nos va a tomar las imágenes para las redes. Perfecto, ahí estoy viendo cómo se van abriendo todas las cámaras. Vamos a tomar un momentito nada más para darle oportunidad a los otros que quieran también salir. Hay bastantes cámaras abiertas. Ustedes saben que esto no tiene flash. Así que yo aquí les voy haciendo el chic cuando voy tomando las fotos. Son la verdad bastantes páginas. Mil gracias, dice Marco. Bueno, aquí ya estoy tomando la primera chic. Ahí ya saben, algunos salieron en la primera toma. Voy a la segunda. Esto es para las redes sociales. Muchas gracias a todos por su participación. Creo que hemos tenido de todos los países de Latinoamérica, así que qué bonito, ¿no? Reunirnos de esa manera. Muy bonito, sí. Para prepararnos, ¿no? República Dominicana, Perú, Chile, Brasil, Salvador, Honduras, Argentina, Uruguay, Colombia, Costa Rica. Así es. Nicaragua. Bueno, sí, yo ya tomé las fotos, ¿no? Aquí no hay flash, no hay sonido, pero créanme que ya salieron todos bien guapos para las redes sociales. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, damos por terminada nuestra sesión en nombre de la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos FLY y el Instituto de Auditores Internos de Panamá, agradeciéndoles a todos los presentes que nos acompañan desde diferentes países de Latinoamérica por su participación e invitándoles a inscribirse en el programa de apoyo CIA para la aprobación del examen parte 1 de la certificación CIA. Los invitamos también a enviar las imágenes de las celebraciones del Mes Internacional de la Concientización sobre la función de auditoría interna, así como a seguirnos en nuestras redes sociales y página web, y también a descargar nuestra app para mantenernos actualizados con las noticias del Instituto de Auditores Internos de Panamá. Orgullosos de ser auditores internos. Que tengan todos un excelente fin de semana. Gracias. Abrazo, cuídense. Muchas gracias, muy amables. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, muy buena exposición. Muchas gracias. Saludos en Santo Domingo. Gracias, muchas gracias.